Bueno, vamos a ir por la ejercitación 3, la primera tabla que nos pide hacer. Estamos en Excel, acá nos indica en cuáles son las celdas que tiene que realizarse la tabla. Sería en B2, tendríamos que hacer el nombre de las empresas, porque de los locales, Steel Garden, dice, encarga específicamente a cada empleado la venta de un artículo de difícil salida. Entonces ahora vamos a diseñar la tabla. En B2 nos vamos a posicionar B2, ¿sí? Y vamos a escribir Luis, después le vamos a ir dando formato, Alcalá. Alcalá le puse el acento mal, ahí está, Alcalá. Luis Alcalá, Calatea Mix. Así está, bien. En este caso nos pide que ampliemos un poquito el alto. Me posiciono acá, fíjate Lore cómo queda el cursor, ¿sí? El puntero, siempre digo lo mismo mal. El cursor es esto, eso que está titilando en la celda, ese es el cursor, que si lo muevo se ve y titila. Y el puntero es la cruz blanca. Entonces depende qué es lo que yo voy a realizar, el puntero se modifica. Ahí es una cruz con dos puntas, ahí es una cruz blanca, y si yo quiero arrastrar un dato se pone en una cruz negra, ¿sí? Yo siempre me confundo y lo digo mal, no es cursor, es puntero. El cursor es lo que está titilando dentro de la celda. Bueno, Luis Alcalá, me doy cuenta que esta celda, voy a contar cuántas son, así dibujo el cuadrito, o los bordes vendría a ser. Son 1, 2, 3, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas y 9 filas. Entonces selecciono sin soltar, presionando el botón izquierdo del mouse, dije 7 columnas, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 filas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está seleccionado el rango donde yo le quiero dar borde. Después los voy a modificar porque no llevan todos los bordes, pero como para tener una visión de cómo quedaría la tabla. Voy a usar en este caso todos los bordes. ¿Sí? Bueno, acá el texto me quedó como corrido, pero no es que está en la otra celda, está en la celda B2. Si vos te fijas acá, te indica en qué celda estás ubicada, en qué celda estás posicionada. Y acá en la barra de fórmulas, que en este caso no hay una fórmula, se ve el texto como está escrito, que si yo quiero entrar desde acá también lo puedo modificar. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar y voy a darle formato de texto lo que hicimos en las otras tablas. Botón derecho, formato de celda, le vamos a dar centrado, porque acá está así. Después le vamos a dar el relleno, los bordes, pero por lo menos ahora vamos a hacer esto, así ya nos queda. Vamos a la solapa o pestaña alineación, elegimos la orientación de la alineación del texto, centrar. En vertical elegimos centrar y en control del texto tildamos ajustar texto y aceptar, ¿sí? Bueno, igualmente nos damos cuenta que tendríamos que correr un poquito más porque el texto no entra. Así tendría que quedar, y acá está mal escrito porque esta A no va, es Alcalá. Bien, bueno, las otras son lo mismo. Y acá me doy cuenta que o me falta una columna o me faltó hacerle bordes acá, porque en realidad tienen que quedar los bordes así. Entonces, ¿qué hice yo? Seleccioné para copiar el formato de los bordes hacia la columna o el rango de al lado. En mayúscula, en esta ubicación vamos a escribir enero. Presiono la tecla para activar la mayúscula, enero. Y como series me permite, ¿sí? Necesito enero, febrero y marzo, entonces selecciono la celda A3 y arrastro hasta febrero. No, hasta marzo, perdón, son 3, enero, febrero y marzo, para que me agilice y no tener que escribirlo. En la siguiente
celda es total unidades, ¿sí? Total de unidades. Me doy cuenta que no entra. Entonces me fijo el diseño como está en el dibujo de la hoja y me posiciono entre las dos columnas. Cuando el cursor está de esta manera, corro. Ahora bajo a total de unidades porque tengo que escribir precio unitario. Precio unitario, bajo a la siguiente, importe, gratificación, importe gratificado. Importe, ya está escrito, entonces lo utilizo, importe gratificado. Punto. Ahí puse una coma, punto. Bueno, quedó bien. Ahora, el de al lado dice AINA M Reus Parasol Chino. ¿Qué voy a hacer? Voy a copiar el formato en todas estas, porque todas tienen centrado, ¿sí? Entonces lo copio para agilizar y no tener que ir botón derecho, formato de celda y todo el paso siguiente. Entonces ya ahí escribo la primera con mayúscula. Claro, estaba en mayúscula. Quito la opción de mayúscula, AINA, la primera con mayúscula, el puntito, Reus. A veces o tenemos activada la mayúscula y escribimos todo en mayúscula, o simplemente presionamos una sola vez la mayúscula, escribimos la primera letra con mayúscula y le hacemos clic de vuelta para que nos cambie a la opción minúscula, o presionamos la tecla Shift, que es la flechita para arriba, y sin soltar escribimos en, por ejemplo, R. Entonces ahí me hace la primera mayúscula, Reus, parasol chino, parasol chino. Bueno, parasol chino, me doy cuenta que no está entrando. Voy a correr un poquito desde las columnas, y parasol chino va a ir subrayado, pero no lo voy a hacer ahora, porque a veces lo que pasa es que cuando el formato me queda seleccionado, después cuando yo quiero volver a escribir, me pasa que me vuelve a poner subrayado y a lo mejor esa no va. Entonces se lo voy a dar después a esto, el tema de subrayado. Sí, el del cuadro de texto, porque sé que lo vamos a usar estoy copiando el formato. Entonces ese sí. Anturium. Bueno, el que sigue es Sara García. Taula decorativa. Bien. Taula decorativa. Y taula, perdón, va con mayúscula la primera. Lo puedo acomodar desde acá. Presiono la tecla Shift y escribo la T sin soltar, después la suelto. Entonces ahí me quedó para que la primera sea nada. Andrés Vázquez, con Z las dos, Vázquez. Ahí presioné mal el acento, por eso me quedó. Siempre el acento lo presiono antes de la vocal. Presioné acento, E, y ahora la vocal. Lámpara. Iba con un apóstrofe esto. A ver dónde está. Ahí está, ahí lo encontré. De Oli. Bueno, acá me doy cuenta lo mismo. Esto lo puedo ir acomodando desde las columnas o desde las filas. ¿Para qué? Para que se pueda visualizar el texto bien, ¿sí? Bueno, y si no, la otra opción es desde acá, desde formato. Estamos en la solapa, pestaña inicio, formato, y desde acá, teniendo seleccionada la celda que quiero modificar el alto, primero tengo que tener seleccionada, por ejemplo, yo tengo seleccionada la celda que es la G2, voy a formato y ahí elijo el alto de la fila, autoajustar a la fila, ancho de columna. Y si no, lo hago desde, vendría a ser desde las barritas o desde la columna y fila, ¿sí? En realidad dije barrita porque es esto y esto, pero esto sería columnas, ABC,
y filas 2, 3, 4, 5. Siempre recordad que las columnas son en forma vertical, ¿sí? Aunque se vean acá arriba, ¿sí? Vertical, y las filas son horizontal, ¿sí? Esto siempre confunde, a todos nos confunde, hasta que después nos damos cuenta. Bueno, Mónica. Y acá hay un error, pero está bueno tener errores porque entonces así uno después los puede modificar. Si lo hacemos todo bien de una, después cuando nos aparece una opción que nos equivocamos no sabemos qué tenemos que hacer. Guerro Amplomes, Amplomes, con M y con B. Amplomes. ¿Cuál es el error acá? Que ahora me doy cuenta que hice una columna y una filas de más, que es la H, me sobra. Y acá me había faltado, ¿sí? Bueno, acá me dio la opción de que pude solucionarlo. ¿Por qué? Porque seleccioné esta columna que es la A y entonces lo agregué. Nunca es como que tenemos que eliminar todo, porque también está la opción de cortar y si es que no, nos faltó una fila, y también hay otras opciones para solucionar el tema. Entonces no es que tengo que borrar toda la tabla porque me quedó mal. En este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar, ¿sí? Hay varias opciones. Una es esta, seleccionar y elegir borrar todo, ¿sí? Entonces ahí borro todo el formato, lo que le di. Voy a enseñarte esta ahora, después vamos a ver otra más adelante. Esa sería una forma. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta, ¿sí? Que me faltó, me faltó entre medio de una columna y la otra, me faltó una. ¿Y ahora cómo hago? No es que tengo que borrar todo, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer? Voy a posicionarme en la columna E, voy a hacer botón derecho y voy a elegir la opción insertar. En insertar voy a elegir columna, porque lo que quiero insertar es una columna, ¿sí? Y aceptar. Entonces, entre medio de Miriam Santos y Sara García, que me había dado cuenta que me quedó una columna que me había faltado hacer o realizar, inserté una columna nueva. ¿Cómo hago para eliminar esta columna? Porque en realidad no la necesito. Voy a seleccionar, siempre para realizar un cambio no hay que olvidarse que hay que seleccionar. Voy a seleccionar, botón derecho, ¿sí? Y voy a usar la opción eliminar, otra vez. La anterior era insertar, esta es eliminar. Bueno, ¿qué voy a eliminar? Toda la columna, ¿sí? Lo mismo, la misma acción la realizo para insertar fila o eliminar fila. Botón derecho, no lo voy a hacer así no nos extendemos tanto. Botón derecho, insertar, me da la opción fila o columna, fila, eliminar, lo mismo, ¿sí? Bueno, ya tenemos aproximadamente armada la tabla. Vamos a registrar a los datos que dice acá. Acá no vamos a usar serie, no vamos a usar nada. ¿Por qué? Porque tenemos que registrar datos, ¿sí? Entonces vamos a usar 8, 5, después le voy a dar el formato que corresponde. 2, 1, no, perdón, en esta era 2, 5. Me posiciono con el cursor ahí, borro con suprimir o con la flechita que es para la izquierda del teclado. 2, 5, 1, 2, 5, 1. Bien. Ahora, Miriam Santos es 6, 2, 3. La siguiente, Sara 3, 4, 1. Andrés es 6, 3, no, perdón, 3, 5. ¿Sí? Bueno, y Mónica es 7, 2, 9. Perfecto. Ahora, en precio unitario, dice 8, 5, 6. Lo que voy a hacer es una función, ¿sí? No. Por lo que estoy viendo, en precio unitario directamente es registrar los datos. La función la voy a tener que hacer en gratificación y luego en importe. A ver, vamos a mirar. Dice, las fórmulas necesarias para resolver esta ecuación son las siguientes. En B6
una fórmula que sume las unidades vendidas del artículo Calathea Mix a lo largo del trimestre. ¿Sí? En B8 una fórmula que multiplique el total de unidades vendidas por el precio unitario del artículo. Entonces ahora vamos a tener que sumar B3 más B4 más B5 en total de unidades. ¿Sí? Bien. Y después le vamos a dar el formato de todo. Una de las cosas es todos los datos están centrados. Una opción es esa, una opción es ir al formato de celda antes de realizar todo. Yo acá elijo centrar directamente y darle el formato de celda que corresponde, que eso lo vimos en la primera actividad o la primera tabla. Lo voy a hacer para mostrártelo nada más. Formato de celda, botón derecho, seleccionando todo y voy a elegir número. Y en este caso, para mostrarte nada más, número, tenemos la opción número, tenemos la opción moneda, tenemos la opción contabilidad, le podemos quitar los decimales, pero si no, de esta manera también está bien. Pero para que sepas dónde encontrás los formatos de las celdas para alinearlo. En todas estas solapas, número, alineación, fuente, bordes, relleno, proteger. Acá encontramos, y posicionándonos en cada una de estas, vamos a encontrar los diferentes formatos que tenemos según la opción que nosotros vayamos a elegir, ¿sí? Y si no, vamos utilizando la barra de acá. Depende en qué solapa o pestaña yo estoy posicionada, voy a poder visualizar las diferentes herramientas. En cada una, es como que cada solapa, cada pestaña tiene diferentes herramientas para trabajar, ¿sí? En esta fórmula, datos y así sucesivamente. Ahora estamos en inicio y en la solapa o pestaña inicio es donde encontramos todas estas opciones. Que bueno, a medida que lo vayamos trabajando, las voy explicando. Acá tenemos en alineación, fíjate que es como el cuadro de herramientas de alineación, tenemos todas estas opciones, combinar, centrar, ajustar texto, ¿sí? Bueno, ahí tengo.